Bueno, pues hoy nos toca ver lo que es el tema de diseño de estudio. Ya casi es de los últimos. Vale, esto pues va después de lo que fue la identificación del problema, su planteamiento, es el desarrollo de su pregunta, porque pues, recuerden que a partir de todas esas situaciones pues vamos a definir cuál es el tipo de estudio que nos va a servir más. Entonces, pues, ¿qué es el diseño de estudio? Pues básicamente es la dirección que va a tomar, ¿vale? Es la estructura metodológica que nos va a definir la manera en que vamos a obtener los datos, en que los vamos a medir y en el que los vamos a analizar. Esto obviamente, si se hace de manera correcta, los datos o los resultados que obtengamos, pues deben de tener cierta validez, nos deben de ser útiles y al final de cuentas lo podemos poder aplicar a lo que es nuestra evidencia, a nuestra práctica clínica. ¿Cómo se va a seguir la secuencia? Pues bueno, en este caso ya que tenemos definida el problema y la pregunta es cuando vamos a poder empezar pues a trabajar o a definir el tipo de estudio o el diseño que vamos a aplicar. ¿Vale? Esto a qué se debe? Pues a que el diseño no se elige de forma aislada, sino que depende directamente del tipo de pregunta que se desea responder, así como de las variables que se pretenden analizar y pues de qué es lo que vamos a medir durante la realización del estudio. Eh, Básicamente, ¿qué va a ser? Pues bueno, es todo el plan, la estrategia o la secuencia específica que nosotros vamos a llevar durante la investigación. Esto pues va a incluir la selección de la población, la forma en la que vamos a recolectar los datos, el tipo de comparación entre los grupos si es que aplica, o el análisis de los resultados cuando ya hayamos hecho toda esta recolección. Esto pues nos permite estructurar de manera correcta y sistemática nuestro estudio. ¿Qué importancia tiene que la definición o la elección sea pues de forma adecuada? Pues porque nos va a determinar la calidad de la evidencia que nos va a arrojar todo nuestro estudio, ¿vale? ¿Y cómo va a ser esto? Pues dependiendo del control que nosotros podamos aplicar sobre nuestras variables y de cómo vamos a establecer la relación o la comparación entre ellas. Esto pues va a depender de las que estamos trabajando. Básicamente nos dice que un diseño que no sea el adecuado, pues puede introducir sesgos, limitar la interpretación de los resultados y conducir a conclusiones erróneas o que incluso cuando nuestros datos ya los hayamos recolectado, pues que no hayan sido de la manera más adecuada, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a clasificar los estudios? Pues bueno, lo principal es que vamos a diferenciar entre los tipos de estudio que tenemos. Tenemos observacionales y tenemos estudios experimentales. ¿Qué diferencia hay entre estos? Bueno, pues básicamente es que tanto nosotros vamos a intervenir o vamos a estar activos durante la investigación. ¿Cómo es esto? Pues bueno, cuando hacemos un estudio observacional, pues nosotros no vamos a intervenir, no vamos a entrar, no vamos, vaya, a manipular nada. Simplemente hacemos toda la estructura y vamos a analizar o vamos a observar cómo se va comportando nuestras variables o nuestros fenómenos. Esto aplicado obviamente a la población que ya determinamos para nuestra muestra. En cambio, pues cuando aplicamos uno experimental, es cuando nosotros sí vamos a estar activamente participando, sí vamos a involucrarnos y sí vamos nosotros a modificar o hacer pues lo que se requiera. ¿Cómo es esto? Pues básicamente es de que, por ejemplo, si en uno únicamente vamos a observar cómo se están comportando
los individuos que estamos analizando. Digamos, nada más nos interesa saber cuáles de los que llevan dieta alta en sodio, pues desarrollan más diabetes. Entonces, pues ya íbamos nada más observando, de acuerdo a lo que comen, como, perdón, diabetes, hipertensión, cómo van desarrollando la enfermedad. Pero, por ejemplo, si nosotros ya intervenimos, seleccionamos los grupos y a cada grupo le damos un tipo de dieta específica o ciertos alimentos específicos que apliquen en lo que son hipersódicos. Entonces, a lo mejor unos van a comer procesados, a lo mejor algunos nada más pues, van a agregar sal extra y a lo mejor otros se basan en, no sé, conservas, ¿no? O sea, no específicamente en procesados, pero a lo mejor sí conservas. Entonces evaluamos cuál de esos tres alimentos va a propiciar a que se desarrolle más hipertensión. Pero ahí la diferencia al observacional es que en el observacional solamente vemos que comen y se vuelven hipertensos. Pero en el experimental nosotros ya dimos como que otras alternativas o ya hicimos ciertas modificaciones para pues ver cómo desarrollan hipertensión a partir de lo que nosotros hicimos. En este caso fue seleccionar pues elementos específicos y nosotros vamos a estar allí viendo cómo se comportan de acuerdo pues a cada uno de esos grupos. Entonces pues empezamos con los observacionales, ¿vale? ¿Qué, qué son o qué características tienen? Pues bueno, como ya habíamos dicho, nosotros no modificamos ni intervenimos. Simplemente pues dejamos que pase lo que tenga que pasar. Obviamente preparamos a la población, a nuestra muestra, ya la terminamos, ya la seleccionamos de acuerdo a lo que nos interesa estudiar, pero únicamente vamos a dejar que se comporten de acuerdo a lo que establecimos que iba a pasar. Nosotros no vamos a hacer modificaciones en su ambiente, a lo mejor tampoco en tratamientos, ni a lo mejor vamos a participar en escogerlos, a lo mejor tampoco vamos a intervenir en la cuestión de determinar, pues, no sé, digamos, su entorno, sus lugares, etcétera. O sea, básicamente es aplicamos el estudio, pero nada más estamos a la distancia, por decirlo así, viendo cómo se va comportando todo. ¿Vale? Esto, ¿cómo es? O sea, no es que nada más nos dediquemos a observar, pero es como que el parteaguas, ¿vale? O sea, es a que nosotros no vamos a participar activamente, no vamos a modificar nada, pero sí vamos a ir haciendo el registro de todos los datos, de cómo se van comportando. Únicamente lo que pues nos interesa es saber cómo en su propio, digamos, ambiente van a pasar las cosas. Es, vamos a poner un ejemplo para que quede más sencillo, ¿vale? Vamos a aplicar un estudio para ver cómo crecen las plantas. Entonces, si aplicamos una observacional únicamente, pues preparamos nuestras variables, que pues, sería tierra, agua, sol, etcétera. Nuestra muestra pues serían las semillas o las plantas X y sería observacional si nada más dejamos pues ahora sí que preparado el estudio. En este caso sería a lo mejor plantarlas y únicamente vamos a ver que crezcan, ¿vale? Así sin que nosotros hagamos nada, únicamente con lo que ya aplicamos y vamos a dejar que crezcan y nosotros vamos a ir haciendo el registro de cómo van creciendo, cuánto por día, a lo mejor cuáles bajo el sol crecen más, a lo mejor cuáles con ausencia de agua crecen menos, etcétera. Pero si nosotros empezamos a hacer intervenciones, ¿cómo? Pues separarlas y medir la cantidad de luz que reciben, a lo mejor la cantidad de agua que reciben, a lo mejor también si crecen directamente en el suelo o en macetas, pues ahí nosotros modificamos tanto su ambiente, las variables y todo lo demás. Entonces ahí ya fue experimental, ¿vale? Entonces, observacional básicamente pues es eso. Cuando nosotros no intervenimos, vemos cómo se comporta todo lo que pasa, pero sin que nosotros hagamos nada.
de que, o sea, nosotros no vamos a intervenir, vamos a dejar que, pues, progrese. ¿Esto en qué nos sirve? Pues bueno, tiene sus ventajas, ya que pues lo podemos aplicar a salud porque pues, es bastante factible y pues no tiene, si se dan cuenta, complejidad tan logística porque pues, únicamente vamos a dejar que pasen las cosas, obviamente haciendo el registro de todo, pero pues no vamos a hacer nada que modifique cómo se va a comportar el estudio. Hasta aquí, ¿dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Ahora, entre todas las características o ventajas que nos puede ofrecer, es que básicamente pues son de costo bajo, ¿vale? No, o sea, son prácticamente baratos porque pues, ¿qué ocupamos? Nada más ver, ¿no? A lo mejor sí, acaso preparar las condiciones, si va a ser por algún medio controlado, pero vamos a dejar que suceda. Es fácil de implementar o de aplicar porque, pues, ¿qué vamos a hacer? Nada más vamos a estar viendo. Es de baja complejidad ética. ¿Por qué? Porque pues únicamente vamos a dejar que sigan su curso. No vamos a hacer ninguna intervención a lo mejor sobre tratamientos, sobre intervenciones, sobre procedimientos. O sea, no vamos a hacer nada que nos comprometa de manera ética porque pues no vamos a hacer cosas sobre los individuos, únicamente pues que pasen las cosas. Pero pues sí tiene también sus riesgos o sus contrapartes. En este caso, pues al no ser tan controlado de manera específica, pues nos va a llevar a sesgos y que a lo mejor, si nos interesa ver relaciones entre una u otra cosa, pues van a estar limitadas, porque a lo mejor si nos interesa estudiar la relación entre factores de riesgo y desarrollo o predisposición a una patología X, tal vez no nos sirva tanto porque pues como los vamos a dejar que se comporten por sí solos, no vamos a estar pues interviniendo para modificar o para hacer la exposición directa sobre algún grupo, no nos va a arrojar una, digamos, evidencia tan clara. Entonces, pues son como que sus contrapartes, pero la verdad es que se pueden aplicar en muchos ámbitos. Ahora, pues también tenemos una subclasificación, ¿vale? En las observacionales tenemos principalmente lo que son los estudios descriptivos y los analíticos. Esta clasificación, pues, ¿de qué va a depender? De si únicamente nos vamos a limitar a observar y describir cómo pues, están pasando las cosas, o si además nosotros vamos a hacer especificaciones sobre pues, esas variables. Era pues, lo que comentábamos, ¿no? Si a la planta yo nada más la dejo que crezca y lo voy anotando, pues es una observacional. Pero a lo mejor a mí me interesa nada más, sí, ver cómo crece, pero a lo mejor yo tengo dos grupos ya específicos donde unos van a crecer en sol y otros en sombra. Pues ahí yo ya hice una relación. Tampoco voy a intervenir de manera directa, pero yo ya preparé los medios para que unas crezcan con luz directa y otros con luz indirecta. Entonces yo ya puedo dejar igual que sucedan los fenómenos y hacer el registro, pero yo previamente ya hice pues esa búsqueda de relacionar o de causar, por decirlo así, cómo se van a comportar de acuerdo a una exposición o a otra. Entonces, pues los descriptivos básicamente lo que nos van a llevar pues es a caracterizar un fenómeno. Vale, esto como pues en términos de frecuencia, de distribución y pues a lo mejor características sobre algún grupo o alguna muestra determinada. No buscamos aquí que pues, nos busquen relaciones de que si un factor X en relación con un Y nos va a dar tal, tal presentación, sino que únicamente digamos que va a ser una visión general de este fenómeno.
¿vale? Esto pues a lo mejor nos puede servir para establecer futuros protocolos o futuras investigaciones, pero básicamente es eso. O sea, nos interesa saber cómo se comporta, cómo se presentan los fenómenos o las enfermedades, y pues si se dan cuenta nos dice frecuencia o distribución y características, ¿no? Entonces, si lo aplicamos a alguna, pues a lo mejor nos puede decir nada más cuántos se están presentando en un lugar determinado, por ejemplo, diabetes, a lo mejor en qué lugares específicos de esa región, por decirlo así. ¿A qué función tendrían los estudios descriptivos? Bueno, pues básicamente, como ya habíamos dicho, pueden servir como base para pues, establecer futuros protocolos, futuras investigaciones, como que la principal. ¿Esto por qué? Pues porque nos permiten identificar pues problemas o relaciones relevantes y digamos primarias. ¿Vale? Eso pues nos ayuda a generar lo que son nuestras hipótesis o pues a decidir qué vamos a hacer o cómo vamos a intervenir posteriormente. Esto pues en caso de que lo vayamos a aplicar, por ejemplo, a nuestra práctica o a la atención con nuestro paciente. Porque a lo mejor sí estamos viendo que por una exposición, digamos, a, tomemos alguno de esos temas, ¿no? A lo mejor a tabaquismo. Entonces, pues yo no intervengo, yo no les doy una marca en específico o una concentración en específico de tabaco, ni de nicotina, ni de nada. Simplemente dejo que fumen. Entonces, es obviamente, al final de cuentas, me va a dar una frecuencia de cuántas personas que están fumando, pues desarrollaron, por ejemplo, EPOC o cáncer, ¿no? Entonces, eso. Entonces, eso pues me va a ayudar a posteriormente generar mis hipótesis, que en este caso a lo mejor sería, pues, que fumar tabaco genera cáncer. Y entonces yo ya puedo orientar cómo voy a atender al paciente, porque si yo identifico que es fumador, pues yo puedo implementar estrategias o hacer promoción para, pues, invitarlo. Obviamente no es de quitártelo porque pues, eso es muy complejo, pero es invitarlo a que deje de fumar porque pues va a provocar cáncer. Ahora también otro que tenemos pues son los estudios analíticos, ¿vale? Esto es como que su contraparte o otra clasificación, además de los descriptivos. Si en los descriptivos únicamente nos interesaba, pues vaya, describir y hacer el registro de los eventos, en cambio de los analíticos, pues nos interesa aquí sí hacer evaluaciones de relación, de exposición, efecto o causa-efecto según lo vean, ¿vale? Por eso nos pone que se evalúa la relación entre dos o más variables, generalmente exposición y resultado. Esto porque pues nos permite probar hipótesis y hacer pues asociaciones. No siempre es para demostrar que una cosa causa otra, a lo mejor podemos hacer evaluaciones de factores protectores, porque acuérdense que así como tenemos factores de riesgo, pues también tenemos factores protectores. A lo mejor, sí, yo sé que sería bueno, que a lo mejor exponerme a la comida callejera es un factor asociado, factor de riesgo para desarrollo de hepatitis A, que pues básicamente es eso, ¿no? O sea, la hepatitis A, recordemos, es por consumo de agua, alimentos contaminados. Entonces, a lo mejor mis factores protectores, o con ese no esa fuerza de que demuestre que una exposición va a generar una condición negativa, sino que también puedo hacer ese tipo de asociaciones, perdón, de que a lo mejor sí, yo compro pues la comida. Vamos a poner de ejemplo vegetales en el mercado y los desinfecto de manera adecuada, pues ese es un factor protector para evitar pues contraer el virus de hepatitis A. Al igual que en los descriptivos, pues tenemos otra clasificación, ¿vale?
En este caso tenemos lo que son los estudios transversales, estudios de casos y controles y estudios de corte. Cada uno pues tiene sus características, sus condiciones para poder desarrollarlos y también pues en cuanto al tiempo o la exposición que vamos a requerir, también cómo se va a pues digamos dirigir, cómo se va a comportar y qué tanta evidencia nos puede arrojar. No va a ser lo mismo en todos, entran en la clasificación de analíticos, pero no tienen como que tanta relación, cada uno tiene sus partes. Entonces el transversal, que es como el más adecuado para salud, digamos para investigaciones primarias, mejor dicho, en salud, que cómo se define, qué características tiene. Bueno, básicamente esto nos va a permitir hacer una cuantificación o una medición de, vaya, varias relaciones simultáneamente o al mismo tiempo, dependiendo de qué nos interese, pues buscar. Aquí tenemos, por ejemplo, medir simultáneamente la exposición del resultado en un solo momento en el tiempo. ¿Esto cómo es? Pues bueno, nos va a ayudar a estimar prevalencias de una enfermedad o de algún fenómeno y a lo mejor algunas asociaciones, pero en este caso de grupos ya establecidos. Por eso nos pone aquí variables en una población. De nuestra muestra ya tengo definido yo quiénes van a tener cierta exposición o ciertos factores para yo buscar causalidad o protección. Pero básicamente es como que eso, ¿vale? Nos va a ayudar a ver cuánto se está presentando en cierto tiempo y en cierto lugar, perdón, un fenómeno. ¿Qué tanto alcance puede tener? Bueno, básicamente, pues ya que vamos a buscar asociaciones o relaciones para ver prevalencias, nos tiene, digamos, algunas limitaciones. Sí nos va a ayudar para determinarlas y ver, por ejemplo, de una ciudad, cuántas personas con exposición a ciertos factores van a desarrollarla, pero pues debido a que requiere más tiempo para poder describir bien ese comportamiento, pues no nos va a ser tan fiel o tan específico de si ocurre durante la exposición o durante la aplicación del estudio o después de esto. O sea, las cifras, por ejemplo, que tenemos actualmente de algunas enfermedades como, pues, no sé, hipertensión, no es que hayan aplicado su estudio y ya, por ejemplo, en un mes nos lo arroje, sino que si se dan cuenta, pues se van actualizando cada año, porque precisamente lo que se hace es uno de estos. No es el único que se aplica a hipertensión, pero es uno de los que más se utilizan. ¿Por qué? Pues porque no se comporta de la misma forma en un país que en otro, en una ciudad que en otra, incluso dentro del mismo país. Vaya, igual por las regiones, las condiciones de vida, etcétera, no es el mismo comportamiento. Entonces, por eso tenemos como que variables o asociaciones ya específicas. Sin embargo, no es tanto como que dirigido a tal la causa. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tanto tiempo. Y si lo tuviéramos, ya no es tanto transversal porque pues, ya ocuparíamos muchísimos más años. Entonces, pues nada más como que eso, ¿vale? O sea, nos permite hacer relaciones a lo mejor ya un tanto específicas de varias cosas al mismo tiempo, pero también requiere que ese tiempo pues sea prolongado. Si nos falta, no es tan viable. Esto es importante para que vayan viendo cuál es el diseño que más pues, se va a adecuar, porque a lo mejor si les interesa ver prevalencia y ustedes van a determinar sus exposiciones o sus variables de acuerdo para aplicarlos a un grupo, que a lo mejor no va a ser tan viable porque les va a faltar tiempo para poder aplicarlo. ¿Qué otro tipo de estudio tenemos? Bueno, los longitudinales. Estos, pues, básicamente es que si tenemos un poquito más de temporalidad o de tiempo de diferencia de los transversales,
Entonces aquí sí podemos hacer más, más cuantificaciones de esas exposiciones o de esos factores para ver cómo se va a comportar el resultado al final. Esto pues ya nos va a servir para estudiar factores de causa-efecto. ¿Cómo? Pues porque yo voy a exponer durante cierto tiempo a cierta población con ciertas características y ver cuáles son más propicias o tienen mayor tropismo a que se desarrolle. Pero precisamente el que yo pueda hacer este ajuste de tiempo en el que yo puedo estar más presente y que yo puedo hacer más anotaciones o más evaluaciones sobre el comportamiento de mi estudio, me va a permitir establecer evidencia clara y más confiable de cómo esas causas están sucediendo. Hasta aquí, ¿dudas? No, profe. Elvira, Profe, o sea que nuestro estudio hasta qué parte va a llegar. pues su estudio hasta, pues bueno, ni siquiera este estudio como tal, porque recuerden, el protocolo es qué van a hacer en su estudio. Pero bueno, su proyecto, ya les dije, tendría que llegar, digamos, en la construcción tendría que llegar hasta su instrumento. Pero obviamente, como vamos a hacer el enfoque teórico más no tanto práctico, pues espero sus resultados presuntivos, ¿vale? O sea, es como una tipo de hipótesis sobre qué resultados esperarían de su estudio. Solo que pues el diseño no es una parte como tal, el diseño es para que vean cuál se adecua más a lo que ustedes están investigando. Guadalupe. Profe, así como el ejemplo que nos mandó, hasta esa parte tiene que llegar, como el que nos mandó en Telegram. ah, el Como el ejemplo ejemplo. era más para que siguieran en la estructura, pero ese es otro tipo, el que les mandé es cuantitativo. Es como que otro enfoque, pero les va a servir en cuanto a la estructura teórica. Entonces, acuerden, lo que ustedes tienen que construir o lo que tienen que llegar hecho por ustedes así como tal es su instrumento. Lo demás ya es meramente teórico porque es la presunción de resultados, la población y todo lo demás, eso ya es teórico. Lo que ustedes están construyendo hasta ahorita sí es un poquito más práctico porque están buscando su literatura, están planteando sus problemas, sus preguntas, están diseñando sus variables, todo eso. Digamos, esa es hasta ahí es la parte práctica. Entonces, hasta la construcción de su instrumento es lo que harían ustedes de manera formal. Lo demás serían conjeturas, porque ustedes de manera teórica, digamos, imaginaria, para que quede un poquito más claro, van a establecer su población, las características de su muestra, en quiénes la van a aplicar, los contextos o los entornos, la recolección y análisis de datos también va a ser teórico y obviamente sus resultados presuntivos, pues también porque no son resultados reales. Entonces, lo que ustedes varían de manera formal es hasta la construcción de este instrumento. La aplicación y todo lo demás es solamente teórico. Ah, ok. Profe, otra pregunta. ¿Nos va a mandar algún formato? Es que ya veo que me mandó varios archivos en Telegram. Entonces no sé qué formato se va a usar. A esos no son como tal formatos, es para que siguen en los pasos que vamos viendo durante las clases. El formato como tal lo vamos a ver la última semana. Ah, ok. En la sesión que dice integración de protocolo, ahí es donde yo les voy a dar
el formato, cómo, en qué parte va cada sección y obviamente ahí sus criterios de evaluación. Gracias. Entonces, pues continuamos, ¿vale? Estudio de corte. ¿Para qué nos va a servir? Pues bueno, la intención o su finalidad que tiene. Primero, pues es que nos va a ayudar a identificar de manera más precisa de nuestra muestra, de nuestra población, los grupos a los que vamos a exponer. Vamos a poder determinar de forma más concisa cuál es el factor o cuál va a ser la exposición que nosotros vamos a hacer y la temporalidad que vamos a seguir para pues poder hacer toda la recolección de datos. Esto pues obviamente nos va a permitir hacer una mayor incidencia y poder evaluar de forma temporal y mejor definida pues la relación entre las variables, ya sea exposición, efecto o alguna situación similar. Entonces, para eso nos sirve ¿vale? Entonces identificamos la muestra, hacemos la selección de grupos, hacemos la selección para cada grupo del factor de riesgo, la exposición que vamos a realizar, determinamos la temporalidad y hacemos todo el registro de la evidencia que vamos recolectando para pues, posteriormente hacer nuestro análisis de datos y pues lo que nos va a arrojar puede ser incidencia o la relación un poquito más específica en cuanto a tiempo de los factores con su efecto. Vale, entonces, ¿qué aplicación o qué importancia tienen los estudios de corte? Pues era lo que les decía, ¿no? O sea, como podemos establecer de manera más concreta y de forma más precisa cómo vamos a hacer esa exposición o ese estudio, porque determinamos la población específica, hacemos la subdivisión, a cada uno le asignamos un factor y hacemos que se exponga, pues nos puede ayudar más a definir de mejor manera lo que son los factores de riesgo y cómo estos pues, nos van a llevar o nos van a predisponer a que presentemos la enfermedad. Esto, ¿cómo pues? Porque nos permite hacer la exposición durante el tiempo determinado que sea el mejor, de acuerdo al caso o al factor. Entonces, el tiempo que determinemos, vamos a ir haciendo toda la anotación para pues ir viendo cómo se comporta y ver si precisamente ese factor o esa exposición nos va a llevar a que la causa sea la enfermedad o a lo mejor si se puede presentar algún grado de severidad o etcétera. Casos y controles. ¿Esto cómo o para qué? Bueno, los casos y controles, pues igual primero es identificar a quienes vamos a exponer o quienes tienen los factores o quienes nos interesa ver respecto a los que no la tienen, pero esto obviamente ya de que tenemos delimitada nuestra población. Si hicimos primero la aleatorización, recuerden que después ya tenemos que hacer pues todo lo que es la inclusión, la exclusión, la discriminación, etcétera, todo eso. Entonces a lo mejor yo ya me quedo con los que tienen cierta exposición o cierto nivel de exposición comparados con otros que la tienen, pero no tanto. O a lo mejor yo ya tengo la relación de quienes sí están expuestos y quienes no. Esto pues básicamente lo que nos va a ayudar a hacer pues es una comparación. Por eso es que nos dice, ¿no? Que presentamos a los individuos con el resultado de interés, que en este caso serían los casos, o sea, los que ya tienen la enfermedad. Los comparamos con los individuos sin el resultado, que serían los controles, que serían los que aún están sanos, por decirlo así. Eso es un ejemplo, ¿vale? Porque en realidad también podríamos hacer los que tienen la enfermedad ya, digamos, establecida o complicada según lo que estemos evaluando. Y a lo mejor mi control va a ser si estuvieron expuestos a un factor determinado o si no lo estuvieron. Otro ejemplo podría ser
si a lo mejor yo voy a estudiar otra vez, ¿no? Diabetes. Entonces, mis resultados o mi población de interés serían las personas que ya están diagnosticadas. En lo que serían mis controles sería hacer la comparación, a lo mejor a los que todavía no están diagnosticados, pero pues ya tienen cierta exposición o ciertos factores de riesgo. A lo mejor a mí me interesa saber cuáles la van a predisponer por genética, cuáles la van a predisponer por hábitos. Por eso nos pone aquí que el análisis pues es retrospectivo. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer la evaluación, pues digamos, a partir de que lo identifico, sino que yo ya lo identifiqué y toda mi evaluación va a ser para atrás. Por eso era lo que les decía, de que no aplica tanto como para causa-efecto directa, sino para verlo de forma retrospectiva. Por eso les digo, es ver, identificar a las personas que ya tienen la enfermedad, porque al final de cuentas lo que nos interesa es eso, identificar que esté presente. Se va a hacer de manera retrospectiva porque mis controles son los que todavía no la tienen, pero tienen los factores que yo ya identifiqué para pues saber cómo se comporta. Por eso la pongo así con diabetes, porque ya sabemos que el resultado pues es diabetes. Ya sabemos que la exposición o los factores son pues genética, alimentación, sedentarismo, etcétera. Por eso es que es de manera retrospectiva, porque yo ya sé que eso lo provoca, pero no me interesa estudiarlo desde que yo lo identifico, sino ver cómo se comporta hasta antes de que esté presente la enfermedad. Entonces, casos, enfermedad actual. Controles, pues pacientes o la enfermedad todavía no presentada, pero con factores de riesgo para que posteriormente se presente. ¿Qué características tiene este tipo de diseño, este tipo de estudios? Pues básicamente es eso, no sé, identificar la enfermedad y luego hacerla pues de manera retrospectiva. Por eso nos dice que se puede aplicar para enfermedades raras o con largos periodos de latencia. Era lo que les decía, ¿no? O sea, por ejemplo, diabetes, sabemos que pues es de latencia extensa porque pues aparte de que es crónica, muchas veces no está identificada hasta que llegan complicaciones. Entonces, si mis casos son las personas con diabetes, yo quiero ver cómo se comportan esos factores de riesgo que yo ya conozco, pero pues a lo largo del tiempo. Solamente la diferencia de ese largo de tiempo es que no es desde que yo lo identifico, sino que, digamos, hacemos el análisis hacia atrás, de regreso. Por eso es que los controles son las personas que todavía no tienen la enfermedad. Entonces, pues, por ejemplo, si ponemos alguna enfermedad rara, a lo mejor de origen genético, no sé, a lo mejor una macrosomía, que a lo mejor no es como tal una enfermedad rara, pero pues no es como que muy evidente, ¿no? Entonces, mi, mi caso sería un recién nacido macrosómico. Y a lo mejor mis controles serían, pues, los fetos, pero que a lo mejor yo identifique sus factores de riesgo y durante esa etapa de feto en gestación, pues a lo mejor mamá es diabética. Entonces, pues ya sabemos que la diabetes, pues nos va a predisponer a macrosomía y pues básicamente hacer eso. El estudio lo voy a hacer hacia atrás, no desde el nacimiento, sino hacia la gestación, para ver cómo las gestantes con diabetes, ya sea pues pregestacional o gestacional, y que no pues, tengan ese control, pues van a predisponer para esa macrosomía. Ahora, ¿cómo
o qué contrapartes tienen, porque, o sea, digo, la parte buena es que yo puedo hacer el estudio hacia atrás para ver cómo se comportan esos factores de riesgo, por eso identifico mi enfermedad, que serían mis casos, y mis controles, que serían los que todavía no tienen la enfermedad. Entonces yo puedo hacer esa investigación o esa deducción de regreso en el tiempo para ver cómo se comportaron esos factores de riesgo y si me predisponen o no. Pero pues digamos su parte negativa es que también pueden predisponer a muchos errores y sesgos, sobre todo porque como es hacia de manera retrospectiva, o sea, hacia atrás en el tiempo, pues puede haber datos que al final de cuentas yo ya puedo estar omitiendo, que ya tiene mi caso, pero que mis controles a lo mejor no. O viceversa, a lo mejor el caso sí lo tiene, pero mis controles no. Entonces, ese puede ser uno de los factores por los que puede tener, pues, digamos, problemas o errores mi investigación. Otra, pues, puede ser los sesgos de memoria, porque, pues, obviamente, al hacer todo este estudio hacia atrás o, digamos, de reversa, pues yo puedo ya perder igual muchos datos o que a lo mejor durante la recolección de esa información yo ya no lo puedo aplicar a mis casos porque ya no me acuerdo. Ahora, la otra problema o riesgo que puede tener este tipo de estudios es la selección de la muestra, porque si yo voy a hacer ese estudio de esa enfermedad, pero yo ya sé que tengo que hacer la comparación para poder identificar el comportamiento de los factores de riesgo hacia atrás, pues va a ser un poquito difícil porque a lo mejor puedo identificar mis factores de riesgo en la población que todavía no tienen la enfermedad, pero yo no sé si realmente puedan llegar hasta ese punto. Y el otro problema que tiene, pues a lo mejor también puede ser ético porque tengo que hacer esa exposición para que yo pueda comprobar o determinar si esa enfermedad realmente se puede, pues, predisponer por un factor, ¿no? Entonces, sirve para ciertas cosas, pero no es tan recomendable de aplicar porque igual, aparte de que si también tiene alguna temporalidad extensa, se pueden perder muchos de nuestros individuos, pueden ya no querer participar o simplemente no puedo conseguir toda la muestra completa. Es uno de los que no recomendaría para pues hacer ahorita, pero pues igual no va a depender de lo que hayan planteado. Entonces, hasta ahí fueron todos los observacionales. Ahora vamos con los experimentales. Entonces, recordando, si en el observacional yo no voy a participar de manera directa, yo no voy a hacer modificaciones ni nada, a lo mejor únicamente lo que puedo hacer es ser más específico al momento de la selección o la exposición, pues en los experimentales pasa lo contrario, que sí vamos a intervenir, sí vamos a estar haciendo modificaciones y vamos a poder estar moviendo variables, bueno, no variables, pero sí las condiciones. Entonces, pues sí, cambia totalmente, porque aquí nosotros nos podemos también exponer o podemos nosotros hacer o participar durante la exposición de los pacientes, o a lo mejor podemos aplicar tratamientos, podemos aplicar pruebas, etcétera. Entonces, lo que aquí nos permite, pues, es eso, tener como que mayor control. Nos permite también, pues, hacer una mejor evaluación de causa-efecto, pero pues la desventaja es que si tenemos que estar allí y a lo mejor no se presta para todos los estudios, o a lo mejor a mí no me queda tanto estar allí, entonces tienen que checar también eso. Uno de de las clasificaciones o de los subtipos de los experimentales y que es el principal, pues son los ensayos clínicos. Pueden ser así a secas ensayo clínico o aleatorizado.
¿En qué consiste? Pues, como en los anteriores, vamos a hacer esa comparación o esa relación entre efectos, pero la diferencia es que aquí ya lo podemos aplicar a tratamientos o intervenciones frente pues, a un grupo de control. ¿Esto para qué nos serviría? Por ejemplo, para establecer efectividad o eficacia o seguridad de algún medicamento. Como pues recuerden, control, la persona o la población que ya tiene la enfermedad. A lo mejor aquí ya no me interesa tanto el control porque yo ya lo puedo exponer o yo ya puedo intervenir, yo ya puedo aplicar cierto tipo de fármaco, por ejemplo, para pues evaluar lo que es la seguridad o la eficacia de ese medicamento. Entonces, ¿qué me va a dar? Pues al final de cuentas, información o evidencia de si yo puedo aplicarlo en algún grupo específico o no. ¿Qué tanta validez tiene? Pues obviamente la validez va a ser persistentemente interna, o sea, dentro de ese mismo estudio, que a lo mejor puede pues tardar en tener validez externa que se pueda aplicar como tal, a lo mejor alguna guía, pero al final de cuentas sí nos puede servir durante la práctica. ¿Cómo es? Pues bueno, obviamente identificamos a nuestro caso, a nuestro control, hacemos la exposición, entonces la ventaja que tenemos es que a lo mejor tanto podemos hacer la discriminación, podemos aplicar criterios de inclusión a la población, como también lo podemos hacer aleatorizado. Recuerden, aleatorizado, pues es que nada más cumplan con el criterio de que a lo mejor están enfermos y yo no voy a establecer con a lo mejor complicaciones o con algún tipo de o algún grado de severidad, simplemente con que estén enfermos ya me sirve. Puedo aplicar la exposición o puedo aplicar la intervención o el tratamiento y hacer la evaluación. A final de cuentas, lo que va a hacer, pues es que nos va a evitar la influencia de factores de confusión y también nos va a ayudar para lo que es la inferencia o las conjeturas de entre si un tratamiento me va a servir frente a cierto escenario. Simplemente es eso y digamos que lo podemos aplicar a cosas igual específicas, pero pues nada más hay que tomar en cuenta eso, ¿vale? La validez va a ser nada más durante la exposición, durante ese estudio, pero puede que tarde en convertirse en alguna evidencia de alguna guía, por ejemplo. ¿Qué limitantes tienen los estudios experimentales en general? Pues que aunque sí tienen mucha validez, ya le dijimos principalmente interna, pues que, o sea, vamos a tener también limitaciones, pero, o sea, ¿cómo se las pongo? O sea, si recordamos, ¿no? Que vamos a hacer principalmente intervenciones, a lo mejor mi limitación ahí va a ser que yo no puedo hacer comparación entre tratamientos, por ejemplo, porque toda la validez o todos los resultados que me arroje van a ser por la exposición a un tratamiento en específico. Entonces, me va a arrojar eficacia y seguridad de ese tratamiento, pero nada más. Yo no puedo agregar otro tratamiento porque ahí ya entraría otro tipo de estudio. Entonces, a lo mejor ahí me reduce esa información. A lo mejor igual tengo restricciones éticas porque como aquí sí vamos a hacer modificaciones, aquí sí vamos a exponer a los pacientes a ya sea algún procedimiento, algún tratamiento, algún fármaco, pues recuerden que esto tiene que ser previamente autorizado por un comité, entonces pueden influir también lo que es la ética. La otra situación, como vamos a evaluar eficacia y seguridad de tratamientos o de intervenciones en específico, eso va a requerir recursos y también pues inversión. Entonces es una desventaja muy grande y que muchas veces a lo mejor va a salir de su bolsa, así que a lo mejor no es lo más viable. La otra situación, pues como tenemos que estar allí
participando en esa exposición o en estas intervenciones, podemos tener también lo que son pues dificultades de logística, porque a lo mejor mientras yo estoy haciendo la evaluación o la intervención en uno de mis grupos, yo ya pierdo todo, a lo mejor si me estoy enfocando a mis casos, puede que para mis controles yo ya haya perdido secuencia, que a lo mejor no estén exponiéndose de la manera más adecuada para mi resultado, entonces es ahí por un rollo. Entonces, es más para aplicar en campo o ya como tal en, pues sí, digamos, espacios controlados, a lo mejor en algún hospital, pero ahorita en este contexto no es tan recomendable porque como es teórico, no aplica tanto. Ahora, ¿qué temporalidad o cómo va a ser este seguimiento? Pues va a depender un poquito, ¿vale? De si queremos hacer un enfoque transversal o longitudinal, o a lo mejor si lo que nosotros vamos a hacer va a ser una interpretación pues retrospectiva, porque pues recuerden que esto va a depender no solamente de la población, de la exposición, de los factores que nos interesen, sino también de cómo vamos a recolectar esa información. Por ejemplo, aquí nos pone, ¿no? En los estudios transversales, pues no hay temporalidad clara. ¿Por qué? Porque, pues recuerden, son tiempos cortos, tengo a lo mejor esa limitación, pero pues yo no sé cuánto realmente va a durar. Definitivamente no es suficiente para yo poder generar evidencia sobre causa-efecto, pero pues no es como que yo pueda definir un tiempo pues específico. En cambio, en uno longitudinal, como recordarán, pues la temporalidad o el tiempo que tenemos para hacer ese tipo de estudios, si es más amplio, a lo mejor ahí sí ya puedo determinar en cuánto tiempo, en cuántos años, en cuántos meses, en cuántos días voy a aplicar mi estudio y que eso realmente me va a arrojar resultados favorables. Entonces, pues nada más sería como que esa diferencia, ¿vale? No hay una clara, así en general, va a depender obviamente del tipo de estudio. En los transversales no, porque tenemos poco tiempo, entonces no es tan viable, no es claro. En los longitudinales tenemos mayor temporalidad, podemos delimitar o podemos hacer especificaciones. Ahora, ¿cómo va a ser esta dirección? Pues será lo que comentábamos, por ejemplo, en casos y controles, ¿no? Si hacemos una prospectiva, va a ser a partir de que identificamos la enfermedad y a lo mejor nos interesa saber evolución, complicaciones, cualquiera de esas situaciones. Entonces, nos serviría aplicarlo porque el estudio va a ser desde que la encontramos hacia el futuro. En cambio, para casos y controles con visión retrospectiva, pues recordemos, nuestro caso es la enfermedad ya determinada, ya diagnosticada, y los controles son las personas que todavía no están diagnosticadas, pero que tienen los factores de riesgo. Entonces aquí lo que vamos a aplicar o lo que nos interesa saber es cómo se comportan esos factores para que llegue a suceder la enfermedad. Por lo tanto, un enfoque retrospectivo nos va a llevar a hacer el estudio de recolección de datos pues hacia atrás. Entonces, pues nada más como recordatorio, el diseño va a influir en cómo van ustedes a hacer la recolección y el análisis de sus datos y de cómo a lo mejor pueden tener ciertos sesgos o ciertos errores. Ahora, así no hay como que tal una jerarquía clara de evidencia porque recuerden que ningún estudio como tal tiene un 100% de, digamos, normalidad o de veracidad, pero
pues también recordemos que cada uno nos va a arrojar cierto nivel de evidencia o cierto nivel de información. Si se acuerdan de las pirámides que veíamos en las primeras clases, pues tenemos los estudios primarios, los estudios secundarios, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, los manuales, las guías de práctica, etcétera. Pero pues todo eso sale de este tipo de estudios. Entonces, recordando que cada uno tiene cierto nivel de evidencia o cierto nivel de información, pues nada más es como que tomar eso en cuenta. Entonces los estudios experimentales pues tienen mayor evidencia porque aquí nosotros intervenimos y podemos modificar cómo exponemos a los pacientes o a los sujetos de estudio a ciertas condiciones para que nos den la información sobre cómo se comportan o sobre cómo van a llevar a la enfermedad. En cambio, pues lo que son los observacionales, pues a lo mejor no tienen tanta evidencia clara porque únicamente nos vamos a dedicar a ver cómo se comporta, pero no vamos a intervenir, vamos a dejar que pues solito se dé. Los estudios de corte, pues a lo mejor pueden tener pues cierto nivel también alto de evidencia, a lo mejor casos y controles igual, porque pues recordemos, ¿no? Nos interesa saber cómo se comportaron los factores de riesgo hasta tener la enfermedad. Y pues última, así de manera final, pues, los transversales y los descriptivos. Los transversales, pues recuerden, no, a lo mejor nos sirven para ciertas condiciones, pero la evidencia va a ser un poquito limitada porque no tenemos tanto tiempo o tanta, digamos, temporalidad para poder aplicarlos. Y los descriptivos, pues bueno, pues tenemos observacionales dentro de esos, entonces como únicamente nos vamos a dedicar a recolectar datos de intervención directa, o sea, no vamos a poder modificar, no vamos a poder cambiar el nivel de exposición, no vamos a poder hacer nada porque únicamente nos vamos a dedicar a ver y recolectar datos, no va a tener tanta evidencia confiable. No significa que no sirvan, porque recordemos, pueden ser la base para futuros protocolos o futuras investigaciones. Ahora, la elección del diseño, pues va a ser básicamente a partir de nuestro problema. Entonces, recuerden, el problema, a partir del problema formulamos la pregunta nos va a arrojar qué tipos de variables y qué tipo de diseño podemos utilizar. Entonces, pues de eso va a depender qué tanta factibilidad, o sea, qué tan rentable es que apliquemos nuestro estudio y si lo que nosotros vamos a realizar pues tiene consideraciones éticas o nos la podemos saltar. Era pues a lo mejor lo que decíamos, ¿no? Si me interesa ver la eficacia de un tratamiento, si tengo implicaciones éticas, porque obviamente tengo que exponer a ese grupo, a ese fármaco. Entonces, pues ahí va a depender mucho de cómo planteen su pregunta, porque les va a dar tanto las variables como qué tipo de diseño se va a adecuar más a sus proyectos. ¿Qué relación tiene con la pregunta de investigación? Pues toda, ¿no? Entonces recordemos, la pregunta orienta al diseño de acuerdo al tipo de pregunta, que eran las que veíamos durante esa sesión, pues va a responder a qué estudio vamos a realizar. O sea, por ejemplo, si tenemos una pregunta de frecuencia, pues obviamente lo que nos va a poder adecuar más es un estudio descriptivo, a lo mejor para ver pues, precisamente frecuencias o prevalencias. Una de asociación, pues a lo mejor estudios analíticos para pues, poder hacer relación causa-efecto o factor enfermedad. Y a lo mejor las preguntas de intervención nos van a ayudar a pues, hacer estudios experimentales. Por ejemplo, si yo pienso aplicar un tratamiento o una técnica, un procedimiento X, pues básicamente va a ser un estudio experimental porque lo que vamos a ver es cómo se comporta y qué resultado tuvimos, pero es experimental porque ahí sí nosotros pues, nos involucramos. Nosotros estamos aplicando pues como tal ese tratamiento o ese procedimiento.
La factibilidad, pues es básicamente que tanto nos conviene hacerlo, que va a influir en esto, pues primeramente el tiempo. Como pues ya vieron, en algunos tenemos más temporalidad que en otros, podemos determinar mejor en unos los periodos que en otros, o más bien en otros ni siquiera podemos. También qué tantos recursos vamos a necesitar. Si podemos acceder de manera correcta a la población para poder tomar nuestra muestra y poder identificar a nuestros sujetos de estudio. Y obviamente, pues lo que es la viabilidad ética, ¿no? No va a ser lo mismo que yo simplemente haga una evaluación sobre dietas, sobre a lo mejor algún fármaco que se puede utilizar durante el embarazo y que yo sé que aparte ese fármaco puede tener cierto grado de teratogenicidad. Por lo tanto, pues voy a exponer tanto a la madre como al feto y pues ahí sí llega a haber esa involucración ética. Entonces, pues todo esto va a condicionar también al diseño para ver si es viable realizarlo o no. Ahora, ¿cómo se va a integrar? Pues obviamente tiene que ser coherente con la pregunta de investigación, tiene que tener esa relación sí o sí. No vamos a meternos otra vez a si va a tener su contexto, su población y su intervención, todo eso, porque es obvio que eso yo ya lo determiné y por lo tanto ya me va a dirigir al diseño del estudio o al tipo de diseño que yo puedo aplicar. Que con que la otra cosa tiene que ser coherente con las variables, porque obviamente es lo que yo voy a medir. Entonces, si mi estudio no se adecua para que esas variables puedan ser medidas, obviamente no me va a servir. El contexto, pues, dónde y cómo se va a aplicar. Todo eso, pues, nos tiene que asegurar que esté alineado con los elementos de nuestro protocolo y que obviamente al hacer todo este análisis, pues, podamos tener resultados adecuados o válidos. Entonces, tenemos que el diseño del estudio no es una elección así como tal, sino es una decisión, pues, metodológica o guiada a partir de lo que es, pues, la pregunta. ¿Esto para qué? Para que tengamos cierto nivel de validez, que el alcance o la evidencia, pues, sea propicia y que obviamente la podamos aplicar a nuestra práctica clínica. ¿Vale? Entonces, básicamente serían esos los tipos de estudio, sus características y que serían los más adecuados hacia los temas que están eligiendo, pero recuerden, tienen que ver que si se puedan aplicar. La mayoría van a ser observacionales, solamente vean cuál de las clasificaciones de los observacionales pues se van a adecuar más a sus estudios. Entonces, dudas, preguntas, si no, pues ya son libres. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, ¿a mí me puede decir Gracias. nada más qué día se entrega el proyecto? Estamos a El- 21. Ajá. Recuerden que lo tienen que presentar, pero, o sea, todavía no les habilito el espacio. O sea, hasta que los terminen de presentar es como les voy a habilitar el espacio. No va a pasar de esa semana, ¿vale? Dentro de esos mismos días va a ser, pero el espacio se les habilita hasta que ya lo hayan presentado. Ok, igual el examen, ¿verdad? Sí. O sea, el examen, recuerden que me parece, según las especificaciones que tengo, va a ser abierto. Con abierto me refiero a que va a estar disponible cierto tiempo. Entonces, ahí ya igual estaría mandando lo que es el banco de su guía. Igual sería la otra semana. Espero tenerla antes. Si la tengo este viernes, ya se las mando el viernes. Pero si no, sería durante igual esa semana. Ya su examen sería el último. Igual es última semana. Claudia y luego. Ay, no me completo el nombre. Bueno, Claudia. Sí, profe, ¿cuál es la fecha del examen?
La fecha del examen, ahí déjenme ver porque no sé si les vayan a hacer que se conecten el primero porque pues es festivo. Lo más probable es que nada más si se conectan nos dediquemos a las últimas revisiones de sus proyectos y tal vez el examen se quede abierto todo el día 2. ¿Y el último día para entregar el trabajo, profe? El primero. Primero, Ok, muchas gracias. Ok. ¿Toda esta semana todavía no lo va a estar revisando, profe? Sí, pero cosas particulares, porque había muchos que todavía no tenían avances, entonces Ah, ok. si ya son cosas particulares y ya les hice sus revisiones, sí, pero si es como desde que no han tenido ninguna, Ajá, no, va a no. ser un poquito difícil. Profe, y por ejemplo, ahorita hasta donde le avanzamos, ¿puedo enviárselo de manera particular? ¿O Sí, tiene que ser solamente en la clase? o sea, recuerden que las revisiones las hacemos los viernes, entonces Ah, ok. este viernes hay otra revisión. Ándele, perfecto. Ujú. Sí, gracias, profe. Natalia, Profe, una duda. ¿El trabajo va a ser presentado, digamos, como en forma verbal, en exposición, o solo se le va a enviar? no recuerden que lo van a presentar. Ok, Van a gracias. presentar su documento, Ujú. van a explicar tema y qué fue lo que hicieron y qué están planteando en su proyecto. Ok, gracias. ¿Más preguntas, más dudas? No, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Entonces, Gracias. son libres. Gracias.